como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis. Aquí están, por supuesto, en nuestra nueva casa, Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Ramón Alberto, buenas noches. Pues aquí estrenando este hermosísimo estudio, que esperemos que no se pierdan los pensamientos y las ideas entre tanto espacio. Y lo que hay que hacer es coincidir. Eso, bienvenidos. Muy bien, excelente, Salvador. ¿no? Pues ya cambiaron su morralito por una bolsa de broche. Sí, ya, está bien. La muchacha. La muchacha. La sí. muchacha. Muy bien, pues qué gusto que nos acompañen, Encantados. que sean muchos miércoles, que estemos juntos y que podamos compartir con nuestro público pues, los temas de interés, ¿no? Lo más relevante. ¿Qué les parece? Comenzamos hoy pues hablando acerca de esta politización de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay dos acontecimientos que saltan a la vista. Uno, la aprobación de la ley de la Guardia Nacional, que forma parte de la Sedena, que lo platicábamos también ya la semana pasada. Y lo otro que acaba de suceder, al menos en un tramo en la Cámara de Diputados, que se aprueba, ¿no? Extender, prolongar la permanencia de las Fuerzas Armadas, ejércitos y marinos en las calles, desempeñando tareas de seguridad. Entonces, la politización, Ramón Alberto. A ver, Gregorio, es extremadamente preocupante el estar viendo cómo el presidente está lanzando al ruedo ya al general secretario Luis Crescencio Sandoval. Lo vimos ayer. Ese discurso de ayer en la conmemoración de los niños héroes fue prácticamente alarmante. ¿Por qué alarmante? Por dos razones. La primera, porque el general secretario, difícilmente yo no recuerdo, en mis tiempos, que son décadas, de ver secretarios de la Defensa asumir posiciones políticas directamente ellos, con dos advertencias, diciendo el general, y ahí me centro. La primera advertencia: existen amenazas extranjeras sobre este país. Muy mal timing un día después de que se había ido El secretario de el Estado. secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Segundo, decir públicamente que el ejército va a vigilar que no existan mexicanos que opinen y que pongan al ejército en contra a la ciudadanía en contra del ejército. Es decir, a ver, vamos entendiendo. Vamos a tener hoy un tribunal castrense que censure la libertad de expresión. Es lo que está diciendo el señor. Entonces, aquí la cuestión es muy delicada porque esto se palma no solamente con la venida de Blinken, sino también con el momento de la aprobación de esta controvertida legislación, que dicho sea de paso, tenemos ahorita que hablar del tema porque lamentablemente se polarizó políticamente. Y para que la gente lo entendiera, simplificaron todo diciendo... Militarización. No, diciendo, ¿estás en favor o en contra del ejército? A ver, ese no es el debate. El debate es que el ejército tiene su función en los cuarteles. Y meterlo a la Constitución para tratar de resolver o parchar la incompetencia de este gobierno para no poder reclutar 120,000 policías civiles, ¿sí? Bueno, pues hubo que hacer un parche, se necesitaba. Ahorita hablaremos del tema, pero déjame cerrar lo preocupante del general secretario. Yo creo que el presidente está jugando con fuego. Ya rebasamos con estos dos hechos el momento en que sentimos como ciudadanos que esto se está militarizando y eso está generando preocupación no solamente en los círculos importantes de este país, sino también en el extranjero. Es que puede haber un desbalance, ¿no?, de la relación cívico-militar. Estaba por aquí apuntando algunos riesgos. La pérdida de capacidades de instituciones civiles del Estado. La estrategia de seguridad, pues, no es de lo más eficiente. El debilitamiento del pacto federal. O sea, ¿dónde quedan los estados y los municipios en cuanto a temas de seguridad, ¿no? A ver, ahí es muy importante decir algo. Porque sí hay que ver las cosas, no polarizar. El problema de este país es que si quitáramos a los militares, solamente 10 estados, Gregorio, de este país tendrían policía suficiente para poder enfrentar al crimen organizado, que son entre ellos la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán y otros estados. Son 10 estados. Bien. Hay 22 que no- si les no les da. quitas, unos de ellos tienen el 80% son militares. Entonces, a ver, sí hay una incompetencia grande, pero el problema es sí hubo una sesión un poco de correr el espacio al 2029 y el presidente dijo, ok, vamos a tener que meter en la Constitución el asunto, pero en el 27 haremos un referéndum para ver si queremos continuar con la posición que se tiene. Salvador. Bueno, pues esto que ha estado sucediendo con esa politización del ejército,
pues nos habla o nos abre un futuro posible, y de hecho ya se está comentando la posible corcholatización del general secretario, o sea, se le está planteando ya como una opción para la presidencia. Manuel Ávila Camacho fue el último presidente general, sí, militar, después de una cadena, pues prácticamente desde que se da la revolución, pues hasta él. Miguel Alemán es el primer presidente civil. Y de entonces acá hemos tenido este contexto donde el ejército pues ha estado ahí más o menos al margen. La situación del 68 pues los mantuvo azorrillados durante muchos años, ¿sí? Sí, claro. Con el temor pues de recibir una condena pública, pero finalmente fue un cuerpo que se ha ido prestigiando. Y ahora, pues, lo que estamos viendo es el fracaso de este mismo gobierno, que él se dio ese plazo para terminar esta etapa de militarización, pero que terminaría porque iban a tomar las providencias necesarias para que tanto estados como municipios pudieran hacerse de manera pues adecuada, con gente del ámbito civil del tema de seguridad. Bueno, fracasaron. Y ante el fracaso, pues claro, de las opciones que nos quedan, pues sí se hace razonable, pues claro, no podemos hacer otra cosa. Pero no porque sea lo deseable, ¿sí? Sino porque fracasaste. Y creo pues que es muy importante tener muy presente eso. Se tiene que ver la manera de que efectivamente se den las condiciones para que eso ya no continúe, sí, que efectivamente se dé ese plazo, pero que termine y ya que tengamos funcione. una condición adecuada. Y sí, que claro. las cosas funcionen, Por ¿no? A ver, un error grande de lo que se está ahorita discutiendo es que no tiene ninguna forma de tener una medición que dijeran, vamos a garantizar que cada uno de los años que siguen vamos a tener 20,000 nuevos civiles incorporados a la Guardia para garantizar que en el 29 ya no haya ningún militar dentro de la Guardia Nacional. Entonces, si no hay lo que se llaman puntos de referencia y es únicamente una buena voluntad, vamos a llegar al 29 igual que ahorita. Y la pregunta es, ¿el ejército nos ha dado hoy, la salida del ejército de los cuarteles, mejor resultado, Gregorio, o peor resultado que el sexenio pasado y el antepasado? Las cifras hablan por sí mismas. Ahorita tenemos 140,000 homicidios que son en los primeros 3 años, contra mucho menos de los 2 sexenios anteriores juntos. Claro, ya rebasamos esa Entonces la cifra. pregunta, ¿estamos aprobando que siga eso? Esa es una muy buena pregunta, claro. y es una muy buena medición. Entonces, lo que ahorita se aprobó en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿qué va a suceder? Porque lo que entendemos es que los senadores, hay senadores priistas que ni siquiera ellos mismos aprobarían esta prolongación de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Entonces, esa iniciativa de una diputada federal del PRI no la comparten algunos senadores del PRI, ¿no? Una buena parte de esa bancada. Una buena parte de esa bancada. ¿Qué significa? Que la mayoría calificada no se alcanzaría entonces en la Así Cámara de es. Senadores. Parecido a lo que pasó con la ley eléctrica. Igual que la eléctrica. Entonces, Ese sería el futuro. Así es. El asunto es que está en incertidumbre completo la aprobación en el Senado. El Senado. Y el cabildeo que se va a dar de ahorita a entonces va a ser intensivo con muchas advertencias. A ver, recordemos algo. Alito ya estuvo sentado junto con todos los priistas en la Secretaría de la Defensa. O sea, es lo que estamos hablando de la política. Ese asunto era un asunto para el secretario de Gobernación, no para el secretario de la Defensa. Nacional. El secretario de la Defensa no hace política, hace seguridad nacional, no política. Ahora, lo que sucede entonces, ahora con este tema de las votaciones, entonces, ahorita le pregunto al doctor Salvador Borrego, realmente la configuración de las cámaras, a cómo se dan las cosas, pues yo veo ahorita el PRI pues de la mano de Morena y sus aliados, ¿no? O sea, el PRI de la mano de Morena y sus aliados. ¿Quién sabe si esto vaya a suceder en el Senado de la República? Hicieron un juego en el que se cerraron las condiciones. Se hizo para acá el PRI al medio sin aprobar 100% la Constitución. Okay. Y el presidente se hizo para acá diciendo, aprobemos sujeto a la consideración. Entonces, dependiendo de eso. Muy bien. Ahora, en el siguiente bloque. Bueno, voy a corte comercial y enseguida regresamos con más información, por supuesto, el análisis de Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego, y también en nuestra, pues las láminas, ¿verdad? Las láminas de cada semana, las mediciones. Regresamos.